Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos. Vamos a hacer la tercera parte del bloque 6. El tema que vamos a tratar es distribución de diferencia de medias muestrales. Bueno, vamos a aplicar un resaltador y empezamos. Vamos a recordar que hemos visto anteriormente que una variable aleatoria es una función. Vamos a recordar que hemos visto cómo se distribuyen distintas variables aleatorias y también hemos visto cómo se distribuyen las funciones de funciones, como por ejemplo la media muestral. Recordemos que la distribución de la media muestral, habíamos dicho que si la variable aleatoria x tiene distribución normal, entonces la media muestral, que es una suma de normales, tiene distribución normal. ¿Y qué pasa si la variable aleatoria no tiene distribución normal? Si el n es suficientemente grande, aplicamos el teorema central del límite. ¿Y cuáles son los parámetros de la media muestral? La esperanza de la media muestral es igual a mu y la varianza de la media muestral es igual a sigma cuadrado sobre n. Es decir que a medida que aumente el n, el tamaño de la muestra, cada vez la variabilidad de la media muestral es menor. De modo tal que la manera de mostrarlo de manera estadística es decir que x media tiene distribución normal con parámetros mu y sigma cuadrado sobre n. ¿Cómo estandarizábamos antes la media muestral? Bueno, con la fórmula general que habíamos visto, que es la variable aleatoria menos la esperanza de la variable aleatoria dividido la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Si recordamos, cuando hablábamos de una variable x con distribución normal y esperanza mu y sigma cuadrado, veíamos que la estandarización era z igual a x menos mu sobre sigma. Y si hablábamos de la media muestral como variable, la estandarización era x media menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Ahora, si desconocíamos la varianza poblacional, la estandarización se hacía mediante la t de Student con media muestral menos mu sobre s sobre raíz de n. Ahora bien, observamos dos poblaciones, una población A, una población B. Y observamos que en cada una de las dos poblaciones vamos a tomar una muestra de la variable aleatoria x. De ese modo obtendremos una muestra de la población A con un n de A y con la media muestral de A y la varianza muestral de A. De la muestra B vamos a tener un n de B con la media muestral de B y la varianza muestral de B. Y existen la media poblacional de A y la varianza poblacional de A, y existe también la media poblacional de B y la varianza poblacional de B. ¿Cómo se distribuye la diferencia de medias muestrales? Bueno, asumimos esto que está escrito anteriormente, que existe una variable aleatoria x A y una x B, que existe una mu de A, una mu de B, una varianza poblacional de A y una varianza poblacional de B, y que existen, o que se estiman, perdón, un n de A y un n de B con la media muestral de A, la media muestral de B, la varianza muestral de A y la varianza muestral de B. Lo que acá mostramos es lo que ya sabemos, cómo se distribuye la x y cómo se distribuye la x media con los parámetros de cada uno de ellos. Ahora la pregunta es cómo se distribuye la diferencia de medias muestrales. Se distribuye de esta forma. La variable ahora es x media A menos x media B, que se distribuye con una normal, con esperanza mu de A menos mu de B, que es la resta entre las esperanzas, y con varianza sigma cuadrado de A sobre n de A más sigma cuadrado de B sobre n de B. Nótese que en vez de restar las varianzas, estamos sumándolas. Esto lo vimos recién, la pregunta es ¿por qué? Vamos a las 6 propiedades que habíamos visto anteriormente de variables aleatorias, vamos a agregar una séptima propiedad. La propiedad que dice que la esperanza de la diferencia de dos variables aleatorias es la diferencia de las esperanzas. Por eso, si la esperanza de la x media A es mu de A y la esperanza de la x media B es mu de B, la diferencia entre mu de A menos mu de B es la esperanza de la diferencia de medias. Del mismo modo, vamos a agregar una propiedad 8, que es la varianza de las diferencias. Y la varianza de las diferencias dicen, si yo tengo una varianza de la diferencia de dos variables, eso es
la suma de las dos varianzas, porque tengo la variabilidad de la variable A más la variabilidad de la variable B. ¿Cómo estandarizo ahora esta diferencia de medias que dijimos que tenía esta distribución? Con la fórmula general que ya sabemos, variable aleatoria menos la esperanza de la variable aleatoria dividido raíz cuadrada de la varianza. Eso implica que la variable aleatoria es x media de A menos x media B, la esperanza es mu de A menos mu de B, y la raíz cuadrada, en definitiva, es la raíz cuadrada de esto, que es la varianza, que es raíz cuadrada de sigma cuadrado de A sobre n de A más sigma cuadrado de B sobre n de B. Y si las varianzas poblacionales son desconocidas, bueno, vamos a utilizar lo que dijo Gosset, la estructura que él armó, que es armar una distribución T de Student. Pero aquí tenemos que hacer una salvedad. Existen dos casos. El caso para cuando el n de A es igual a n de B, es decir, el tamaño de las dos muestras iguales. Ahí lo que hacemos es reemplazar de la fórmula anterior y donde decía varianza sigma cuadrado de A y donde decía varianza sigma cuadrado de B, los reemplazamos por las varianzas muestrales. De ese modo obtenemos el valor T de Student. La complicación viene cuando tenemos n's desiguales. Cuando hay n's desiguales, el numerador sigue siendo igual, pero en el denominador hay que calcular algo que se llama una varianza amalgamada o varianza ponderada. Hay que tomar las dos varianzas muestrales, multiplicarlas por su grado de libertad y dividirlas por los grados de libertad conjuntos. Esa es la manera de corregir la diferencia de n's que hay presentado. Resumiendo entonces, ¿qué hemos visto en este capítulo? Hemos visto, como un resumen, que la estandarización de la variable x es x menos mu sobre sigma. Hemos visto que la estandarización de la media muestral es media muestral menos mu sobre sigma raíz de n, o bien, con una T de Student, media muestral menos mu sobre S sobre raíz de n. Ahora, la diferencia de medias hemos visto que la podíamos estandarizar de esta forma, si conocemos las varianzas poblacionales. La podemos estandarizar de esta forma, si desconocemos las varianzas poblacionales pero los n son iguales. O la podemos estandarizar de esta última forma, si desconocemos las varianzas poblacionales y los n son diferentes. Bueno, de este modo entonces hemos terminado con este capítulo de hoy.